hemos hecho el día de ayer una especie de sinopsis, porque el tema es muy extenso y nos han reducido el número de clases para este tema. De manera que estoy tratando de comprimir en la medida de lo posible, dándoles la información más importante. Y los pequeños detalles prácticos lo van a hacer en prácticas en sus aulas, en sus laboratorios. Lo van a hacer en sus laboratorios. Van a hacer en sus laboratorios y la colocación de electrodos, todo aquello, porque velocistas, ahora los detalles no verán ahí, no vamos a perder el tiempo, se vamos a entrar a la parte sustanciosa. Bueno, entonces hemos visto que la clave es el potencial de acción para entender el efecto catenado. Y que el potencial de acción y el corazón es esencialmente diferente a los potenciales de acción de otros tejidos excitables. ¿Alguien me puede manejar esto aquí, por favor? ¿Quién está pidiendo aquí alguna clave? ¿Alguien me puede ayudar, por favor, ustedes? Para poner utilizar el pizarrón solamente. Gracias. Entonces, hay algunas potenciales de acción claves que quiero darles la información. Primero, este potencial de acción corresponde con el proceso de activación del corazón, con el complejo QRS, la meseta y la fase 3. Si ustedes se fijan, el complejo QRS corresponde a la fase 0 de despolarización, la meseta corresponde al segmento ST y esta fase 3 de repolarización corresponde a la onda T. Ahora bien, ¿qué utilidad tiene eso? Cuando ustedes tienen hipocalemia, o sea, cuando el potasio en sangre baja por debajo de 3.8, digamos 3 miliequivalentes por litro, que ya es bajo, sucede frecuentemente en la clínica porque se da mucho diurético en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios. Y generalmente hay una eliminación de potasio porque habrán visto que hay diuréticos. En el ciclo anterior han visto el método de que hay diuréticos perdedores de potasio, como la furosemida, por ejemplo. Entonces es frecuente que los pacientes boten mucho potasio y ahí está haciendo periódicamente sus determinación de potasio, los cortes calito en sangre. Entonces hay que reponer el potasio por vía oral. Con algunos alimentos como son el frutado, como la naranja, etc. O jarabes o tabletas efervescentes, hay que reponer el potasio. Es muy importante que ese potasio esté dentro de los límites normales, entre 3.8 y 5.6 mililitros. Pero por el electro también se puede determinar, aunque ustedes no crean, la hipocalemia. ¿Qué pasa en la hipocalemia? Es decir, cuando el potasio ha caído por debajo de su nivel normal. Entonces el potencial de acción se altera, ¿verdad? Y se vuelve más largo.
más ancho. Se vuelve más ancho. Y por tanto, este QT también se va a prolongar, fíjense ustedes. O sea que el QT le está dando la pauta de la duración del potencial de acción. Ya saben que esto corresponde a la sístole eléctrica, porque alguna vez me han dicho mis compañeros universitarios, QS es la sístole, T es la diástole, la repolarización. No, todo esto es la sístole eléctrica que precede a la sístole mecánica. Entonces, ¿dónde está? Me dirán ustedes entonces la diástole. Es muy sencillo, la diástole viene por el ciclo subsiguiente y la diástole eléctrica será TQ. Entonces creo que ese conceptito que no está bien en algunos textos, aquí acá, porque esto le damos la sístole eléctrica, el QT y el TQ, la diástole eléctrica. Comprenderán ustedes que esto va a variar en función también de la frecuencia cardíaca. Cuando aumenta la frecuencia cardíaca se aproxima y cuando disminuye la frecuencia cardíaca se ensancha. Entonces el potencial de acción, cuando hay taquicardia, puede acortarse, se acorta, no puede. Y cuando hay bradicardia se alarga. En consecuencia, hay tablas, etc., para acomodar a la frecuencia cardíaca, pero en general, si tiene usted un QT muy ancho, la gran probabilidad, sobre todo a expensas de esta parte 3, de la fase 3, es que estemos hablando de una hipocalemia. Si es a expensas de esta meseta, estamos hablando de una hipocalcemia. Bonito, porque por el QT correlacionado con la frecuencia, ustedes pueden determinar si hay o no hay hipocalemia. ¿Verdad? Por ejemplo, gente que está recibiendo diuréticos. Lo contrario es también válido. ¿Qué es lo que pasa si hay una hipercalemia? La hipercalemia se observa en la insuficiencia renal crónica, que es una patología inusitadamente frecuente en nuestro mundo. ¿Qué quiere decir insuficiencia renal? Es que el riñón no está funcionando adecuadamente, está reteniendo urea, creatinina y potasio, entre otras sustancias. ¿Y la hipercalemia cómo se va a traducir en el electrocardiograma? Para empezar, les diré que el potencial de acción se acorta. En lugar de ser así normal, el potencial de acción se acorta. Esto es lo normal y esto es en condiciones de hipocalemia. Si aquí adentro está el electrocardiograma, entonces naturalmente el electrocardiograma también se va a deformar. Si aquí tenían ustedes un electrocardiograma bonito, normal, aquí tendrán ustedes un electrocardiograma donde tiene que acomodarse a un espacio muy estrecho y por lo tanto se va a, como un acordeón, estamos cerrando el acordeón y esa onda T está creciendo para acomodarse a ese espacio pequeño. Y una de las grandes características de la hipercalemia es, primero, que hay un QT corto con relación a la frecuencia cardíaca de ese paciente. Se ve también un QT corto. Y segundo, una T
que yo le llamo el sombrero mexicano. Es una T picuda, una T prominente, que se está acomodando en un espacio más pequeño. Entonces, un QT corto y una T prominente me están hablando de una hipercalemia, que es altamente peligrosa porque ya saben ustedes que en Estados Unidos a los pacientes, a los presos condenados a muerte, les inyectan potasio para matarlos. Pero como produce dolor aquí, previamente les meten barbitúricos para dejarlos inconscientes y luego les meten potasio puro para que se pare el corazón en diástole, desfallecido el corazón. Así matan. Alguna vez hemos visto, aquí hace años, en el postoperatorio de tórax, pacientes operados del corazón, que alguna enfermera venía, vino y le inyectó potasio a un paciente directamente y lo mató. Entonces el potasio no hay que dar directamente, hay que dar en goteos. En goteo y viendo el monitor. Cuando a veces se acelera el goteo, porque ahora se puede modular el goteo con bombas de perfusión, no es como antes que hay que contar las gotitas. Entonces ustedes modulan. Alguna vez yo he visto que estaba entrando muy rápido y se empieza a ensanchar, se deforma el electrocardiograma y se puede parar y morir el paciente. Entonces, quítele de una vez, disminuye. Entonces, estos fármacos son de manejo, estos electrolitos son de manejo muy delicado, importante porque salvan vida. Y si me falta potasio, le dan potasio, pero no directo. No siempre en goteo y con mejor si es con una bomba de perfusión, donde matemáticamente usted programa la bomba para que vaya bombeando en la solución que le está proporcionando en forma cronométrica, es decir, en tal lapso de tiempo debe tratar cardiologista. Antes era más a la buena fe, a la hoja de buen cubero. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Es que por electrocardiograma podemos también diagnosticar alteraciones electrolíticas. Hemos dado 3 ejemplos de la hipocalemia, la hipocalcemia y la hipercalemia que se pueden detectar por el electrocardiograma. Entonces vean ustedes que no solamente es el ritmo, no solamente es el crecimiento de cavidades del corazón, sino también se puede detectar incluso el ionograma, ¿no es cierto? Los iones en plasma sanguíneo, lo cual no deja de ser de una extraordinaria utilidad. Entonces, el electrocardiograma empieza a tener dimensiones mayores de las que nos imaginamos y no solo tienen que ver con el corazón, sino con el metabolismo general, el manejo del potasio, por parte del riñón. Ya hemos dicho que en la insuficiencia renal hay una acumulación de potasio en la sangre, de urea y de creatinina. Además suelen ser hipertensos los sujetos, entonces el diagnóstico se va completando porque el electrocardiograma no hay que... Nos hacían hacer cuando éramos estudiantes ejercicios, pero en la práctica uno tiene que correlacionar con su historia clínica, con la radiografía, con el ecocardiograma, con laboratorio, hay que correlacionar. Aquí les damos en forma pura para que vean la importancia de este método complementario, no es excusa. Otra cosa que me parece que hay que transmitirles a ustedes con relación al electrocardiograma es la importancia del ST. Y de la T, porque hasta ahora hemos visto las aurículas crecidas. Hemos hablado del ventrículo izquierdo crecido y me dirá, pues usted hablándonos de la parte de despolarización. Pero aquí es repolarización. ¿Qué interés tiene la repolarización en electrocardiografía? Entonces, aquí empieza la repolarización en el punto J. Y aquí termina la repolarización en la parte final de la onda T. Entonces, la repolarización va desde el punto J hasta el final de la onda T.
¿Qué significa eso? La repoblación, pero claro, no significa la fase 3, la fase 4, que está saliendo el potasio, bomba el sodio y potasio. En la práctica, eso creo que les interesa a ustedes. La repolarización tiene que ver sobre todo con el suministro de oxígeno al corazón, a las mitocondrias, para que funcione ese corazón. Tiene que ver en consecuencia con las coronarias, porque ¿quién le está suministrando oxígeno, glucosa y ácidos grasos al corazón para que funcione? Las coronarias. La patología coronaria, que era extraordinariamente rara en nuestro medio cuando yo era contemporáneo de ustedes, ahora ha crecido de una forma exponencial. Yo recuerdo que decían que, de forma un poco perversa, los bolivianos no tienen muchos infartos porque son indios, esto es solo de la raza blanca. Entiendan, esto es el nivel económico de las personas, y cuanto mejor, cuando más exceso se come, sobre todo en alimentos, en hidratos de carbono, etc., hay una predisposición genética a otra enfermedad que era extraordinariamente rara, que era la diabetes mellitus. Y la diabetes mellitus, además de la polifagia, poliuria, polidipsia, hiperglicemia y glucosuria, produce hipercolesterolemia. ¿Y qué significa hipercolesterolemia? Significa que hay arteriosclerosis a varios niveles, en las femorales, en las coronarias. Entonces, si usted tiene una coronaria estrechada y además con una placa teromatosa, está predispuesta a que se coagule la sangre en ese nivel, se produce una trombosis. Se tiene aquí una arteria coronaria y de pronto por el depósito de colesterol y por un proceso inflamatorio local se van invirtiendo aquí glóbulos blancos, va a haber un proceso infeccioso, se va a formar aquí una placa teromatosa. Pueden suceder dos cosas: que sobre esta base empiece el proceso de coagulación, o que se rompa esta placa y igual se produzca aquí una obstrucción, de manera que la sangre que está yendo a irrigar el territorio X no lo va a irrigar, entonces primero va a haber un déficit de oxígeno y eso se va a causar que se va a morir, pero no muere instantáneamente. El corazón hiberna, como los osos polares en invierno, hiberna durante bastante tiempo. Hay un profesor nuestro aquí de la cátedra, que no le voy a decir por supuesto, que se le obstruyó una arteria coronaria. Él estaba en un desastre, entró en insuficiencia cardíaca, estaba muy mal. Entonces aquí no se atrevieron a atenderlo, tuvieron que llevarlo a Bogotá, y en Bogotá metieron una sonda que se hace aquí, metieron una sonda la inflaron aquí y desplazaron y reabrieron la parte estrechada y le pusieron esos resortes que tenemos en los bolígrafos, stent, para que permanezca abierto y no se vuelva a hacer, manténgase expandido. Meter el resortito ese de bolígrafo, stent, hay varios, ¿verdad? Estoy simplificando, estoy diciendo de una manera casi grotesca, pero lo que a mí me interesa es la información que se esté proporcionando. Entonces se repermeabilizó, oigan, no me pueden creer, yo aquí, como si nada hubiese pasado. Lo que se estaba muriendo me recomendaron los cardiólogos bogotanos que aquí hagan ejercicio físico, ahora está prestando su servicio y probablemente en algunos grupos usted se encuentra ahí. Es extraordinario. Claro, la prevención es lo que cuenta, entonces, la diabetes, entonces predispone a la insuficiencia. ¿Y qué tiene eso que ver con diabetes? Cuando se produce este proceso de lesión, cuando está instalándose el infarto, lo que sucede es lo siguiente.
el electrocardiograma en la zona comprometida, bueno, este es lo normal, ¿sí? Y tenemos, sobre todo quiero que tomen atención, el segmento ST. Fíjense, en el momento que esté instalando el impacto, está en sus libros también, ya no con cálculo estoy adelantando algunas cosas. Lo que va a pasar es lo siguiente. Este ST, lo jalaron hacia arriba, es la zona de lesión que se está instalando. Y aquí es la parte de isquemia. ¿Qué quiere decir isquemia? Que hay déficit de irrigación sanguínea. Y aquí hay lesión porque ya hay ruptura de las membranas celulares del músculo cardíaco, se está perdiendo potasio y entonces aparece este segmento, este supradesnivelado, que es la zona de lesión. Y luego cuando empiece a cicatrizar, naturalmente va a aparecer, va a ir descendiendo esto, se va a ir normalizando el electrocardiograma y va a quedar como secuela aquí una cicatriz, que es una onda Q, que queda como secuela de un infarto agudo de miocardio que evoluciona favorablemente. ¿Quieren que resuma todo esto? Muy bien. Ustedes tienen... Q. Necrosis. ST supradesnivelado. Lesión. T. Comprometida, negativa y de hombros redondeados y simétricos. Isquemia. Ahí tienen ustedes caricaturizado en el electrocardiograma un infarto por eso de distancia. Se ha deformado el ST supradesnivelado, lesión. La T negativa, isquemia. La Q muy ancha, un poquito más ancha aquí, necrótica, ancha y retintada, necrosis. Entonces el electrocardiograma les está expresando una patología grave que hay que atender inmediatamente. Entonces usted ve eso en su electrocardiograma, dolor intenso, palidez, el electrocardiograma a la unidad coronarial, terapia hay otra cosa que hacer. No hay otra cosa que hacer que llevarlo inmediatamente a primera clínica o hospital que tenga los recursos, no cualquiera. Entonces, donde se la atiende, porque se muere. Los 15 minutos iniciales, dicen en los Estados Unidos, son vitales. Por eso ellos ni siquiera tienen ambulancias, son helicópteros. Llega el helicóptero, lo recogen al paciente y lo llevan al hospital. Entonces el tiempo es vital. Yo recuerdo una prima mía murió con un infarto miocardio en Sucre porque cuando estaba infartada ya al diagnosticar se encontró con una diablada, morenada, no sé qué, cuestión folclórica, tardó en llegar al hospital. Entonces el tiempo es clave. El tiempo es clave. Y por eso se dice el tiempo es oro, ¿no es cierto? Aquí se dice que el tiempo es vida, hablando de la medicina clínica. Hay otras manifestaciones, etc. Muy bien, entonces estamos viendo que también había tenido que ver el electrocardiograma con la repolarización y con las coronarias. Si antes hablábamos del ritmo, nodo trimusal, nodo auriculoventricular, ASDX, bloqueos auriculoventriculares de primero, segundo, tercer grado, taquicardias, bradicardias, bloqueos del ramo, hipertrofia. Ahora estamos viendo que la repolarización nos informa mucho sobre la irrigación coronaria. Aquí estamos hablando de la angina de pecho,
de la isquemia, del infarto del miocardio, que es mortal, y ya hay un porcentaje elevado en nuestro medio de infartos. Ya no era cuestión racial, era cuestión del sistema de vida, estrés, diabetes, predisposición a la enfermedad. Otra época también se empezó a hablar de que los hombres nomás eran los que tenían infarto y las mujeres no, porque estaban protegidas sobre todo durante el periodo fértil por el estrógeno. Eso también empezó a fallar estadísticamente. Yo recuerdo mucho en algún congreso nos mostraban que en la medida en que los hombres dejaban de fumar, las mujeres empezaban a fumar en forma extraordinaria, ¿no? El concepto de la liberación femenina o las reivindicaciones de la mujer mal entendida, entonces empezaron a fumar de una forma increíble, mientras los hombres disminuían el tabaco, y aparecieron los infartos, porque el tabaco es un predisponente para el infarto miocardio y para el cáncer pulmonar. En mujeres empezó a subir el cáncer pulmonar, como puede ser, y era el tabaco. Ahora, felizmente estamos en una época en la que nadie fuma, es el virus más tonto del mundo. Antes, incluso en esta auditorio, alguna vez he visto fumar, era bárbaro. En los minibuses, no, fumar, en el cine, fumar. Ahora no, pero no, se volvió loco este caballero que está haciendo aquí. Entonces, el tabaco definitivamente es un factor predisponente. La diabetes es otra, la hipertensión arterial, que hay que controlar para que haya arterias coronarias indemnes, no haya isquemia, no haya lesión, no haya infarto. Entonces, ese sería el otro mensaje. Y hablar sobre la fiebre reumática, hablar rápidamente sobre la fiebre reumática. Es una patología muy frecuente todavía en nuestro medio en niños. Sobre todo los niños y los jóvenes adolescentes tienen predisposición a hacer estreptococcus. No cualquier estreptococo, sino el estreptococo beta hemadítico grupo A de la clasificación de Lancet, que ustedes llevan en microbiología. Se produce amigdalitis y hay un mecanismo autoinmune en que los anticuerpos se equivocan y en lugar de atacar al estreptococo está atacando al corazón porque hay alguna proteína que se parece. Y se produce una inflamación del corazón, una miocardia. Se produce inflamación en las articulaciones, por eso también se llama fiebre reumática. Al principio pensaban que era reumática. Las inflamaciones de las articulaciones son de carácter saltatorio y demitescentes, dicen los libros, o sea, temporales. Desaparece en la inflamación de las articulaciones, en las artritis, y deja como secuela endocarditis que deforma las válvulas, particularmente la mitral, la tricúspide y la aorta en ese orden, jamás la pulmonar. Y cuando se inflama la cicatriz empieza a deformar, qué sé yo, la válvula mitral, o que se estrecha mucho, o que se relaja mucho, estenosis mitral, estrechez mitral, o insuficiencia mitral, que es una tortura para el chico, que cuando se vuelve hombre o chica y se vuelve mujer, su vida es un suplicio porque va a estar en insuficiencia cardíaca y va a tener que operar, y resulta que la operación pues cuesta $10,000 o $6,000. ¿Y acaso se puede quitar? Claro que se puede quitar, porque a un estreptococcus le ponen una penicilina y ahí se acabó el problema. ¿Y cuánto le cuesta la penicilina? $15. Penicilina sólida, sólida, cristalina, incluso se le puede poner insulina de acción prolongada. Perdón, penicilina de acción prolongada. ¿Qué pasa? Se desfoca el estreptococcus rápidamente. Un chico que tiene, y ya está con fibrecita el chico, le da un mancito de cocaína. Y a las ciegas, si era viral, no le he hecho ninguna. Si era un estreptococcus, iba a tener que ver el chico el resto de su existencia. Porque estoy haciendo una profilaxis primaria para evitar
todavía tenemos en nuestro medio la fibra reumática, ¿verdad? Que la solución de este chico que está con amigdalitis es ayudar a su penicilina, una sola dosis, penicilina benzatínica, ¿sí? Dependiendo del peso, entre 600.000 y 1.200.000 unidades. ¿Listo? En consecuencia, por eso se dice que las lesiones articulares son leves y el reumatismo lame las articulaciones y muere el corazón, decía algo. Efectivamente, hay gente más predispuesta, claro, por supuesto. Entonces, esas recomendaciones. El tema de hoy, específicamente, no era lo que estoy diciendo, era hablar de las derivaciones. Lo voy a simplificar al máximo para ir al fondo del tema, donde se coloca tal. Los detalles los veremos en cada grupo. Aquí voy a dar la información global. ¿Qué pasa con la actividad eléctrica del corazón? Lo que pasa es que la actividad eléctrica del corazón se expande por todo el organismo porque el líquido extracelular está lleno de sales. Para empezar, el fluoruro de sodio. Y es muy buen conductor. De manera que la actividad eléctrica del corazón, que es el generador de energía, como hemos visto en los casos anteriores, se expande en todo el organismo creando un campo eléctrico. Entonces yo puedo registrar esa actividad eléctrica que por lo visto es poderosa porque se está expandiendo a todo el cuerpo. Que la electricidad del corazón está en suspenso en un medio conductor. Entonces es fácil, si yo tengo acá a un individuo y acá tengo su corazón, naturalmente la actividad eléctrica se va a expandir por todo. Y por tanto yo puedo recoger esa información en la periferia. Por ejemplo, tengo acá rápidamente. Entonces yo puedo poner mis electrodos, por ejemplo, aquí en los hombros y en los miembros inferiores, sobre todo en el miembro inferior izquierdo, porque el derecho va otro electrodo que es neutro. ¿Listo? Entonces ha hecho un señor que se llama Beethoven. Lo que hizo es agarrar y voy a poner aquí, voy a derivar esta actividad eléctrica a un galvanómetro de cuerda, que es el primitivo electrocardiógrafo que ahora tenemos alto funcionamiento y que verán ustedes en sus clases. Y entonces obtuvo en este galvanómetro de cuerda, que le ponemos el nombre nomás de electrocardiógrafo, y salió aquí un estándar del electrocardiógrafo. Ustedes ya conocen. Entonces estaba derivando la actividad eléctrica, poniendo aquí un electrodo negativo y aquí un electrodo positivo, y se creó aquí una derivación en la que esta derivación la representó por una, de que la mitad de esta derivación 1 era negativa y la otra mitad era positiva. Entonces, como estábamos tomando dos polos, era una derivación bipolar, negativo, positivo. Y todo esto es la derivación 1. Toda esa. La mitad es lo que iba a existir, positiva, y la otra mitad negativa.
Lo mismo hizo rápidamente con la derivación 2. Aquí puso el electrodo negativo y aquí puso la pierna izquierda del electrodo positivo. Y lo mismo hizo con la derivación 3, en que el electrodo negativo puso en el hombro izquierdo y el electrodo positivo en la pierna izquierda. Y tuvo un triángulo isósceles. Entonces, un poco convencionalmente dijo, no va a ser esto medio confuso, vamos a hacer que este triángulo en realidad lo vamos a conseguir para facilitar la interpretación en un triángulo equilátero, donde en el pubis va a estar uno de los vértices y el hombro derecho, otro de los vértices y el hombro izquierdo de los vértices. Pero usted dirá, ¿qué es eso? Pero vamos, ustedes suponen que se retroceden bien las muñecas. Lo que pasa es que el brazo izquierdo está haciendo un cable también. Entonces, nosotros estamos tomando aquí la derivación del hombro derecho, BR, del right, en inglés derecho. Y estamos tomando la otra derivación aquí. De hecho, algunas veces se hace eso en terapia intensiva, ponen directamente. Lo que hacemos nosotros es ponerle acá. Esto equivale al hombro. Pues todo eso está haciendo de cable. Aquí está lleno de sal, de líquido, está haciendo. Entonces eso tengo que aclarar. Son los hombros, pero nosotros tomamos acá por comodidad. Podríamos poner directamente, sí, ¿no? De hecho, se hace en la terapia intensiva, le pongo directamente. Listo. Entonces, el triángulo isósceles se convirtió en un triángulo equilátero. Y surgió, si fue el inventor de Hitler, pues surgió el triángulo de Hitler. Que teníamos aquí la derivación de 1, aquí la derivación de 2 y aquí la derivación de 3. La mitad negativa, la mitad positiva. La mitad negativa, que hay los electrodos, y la otra mitad positiva, porque la pierna izquierda están los electrodos positivos. Entonces, igual acá, la mitad negativa, la otra mitad positiva. Entonces ahí tenían el triángulo de Hitler. Entonces vino algún otro autor, Bailey, y dijo, bueno, ¿por qué no hacemos coincidir en un punto central estas derivaciones manteniendo su dirección y su sentido? Bueno, pues entonces hagamos eso. Derivación de 1, derivación de 2 y derivación de 3. Vamos a poner sus nombres. De 1, de 2, de 2. De 3. Listo, tengo mi sistema de 3 ejes para las derivaciones bipolares. También se llaman de o estándar, también se llaman derivaciones estándar, bipolares. Entonces la inquietud de los científicos no para. Y dijeron, en lugar de hacer derivaciones, solo derivaciones bipolares, hagamos unipolares. Yo quiero un solo polo, solo quiero del hombro derecho, del hombro izquierdo y de la pierna izquierda. Para eso tengo que eliminar el resto. Entonces lo que sucedió fue que hicieron lo siguiente. Entonces estaba aquí el sujeto entonces yo quiero sacar solo del hombro derecho. Entonces quiero sacar BR, potencial de right derecho. ¿Y cómo hago?
Entonces agarraron, dijeron, bueno, agarramos esto, eliminemos estos y llevémoslo a una central terminal donde además vamos a agregar resistencia de 5.000 ohms. Pues vamos a hacer que, de acuerdo al principio físico que dice que la suma de los potenciales de acción es igual, la suma de los potenciales de acción es igual a 0, entonces lo que estoy haciendo es sumarlos, es una suma algebraica, ¿es verdad? En la que todo se convierte, elimino todas las otras derivaciones y solo tomo esta antielectrocardiógeno que está incorporada aquí adentro y tengo solo ABL. Solo ABL. ABL es siempre negativa, por si acaso. No hay ABL positivo, porque están mirando desde arriba al corazón, desde atrás al corazón, y por eso todas las ondas son negativas. ¿Listo? ¡Listo! Entonces lo mismo hizo con ABL, no voy a repetir para ganar tiempo. Lo mismo hizo con ABL, lo mismo hizo con ABF. Sumó todo y solo tomó la que le correspondía, de la pierna izquierda del hombro izquierdo. Y así surgieron las derivaciones unipolares BR, BL y BF, pero con un problemita, eran muy chiquitas los hombros estos. Pero hay que aumentar de tamaño. Entonces, ¿qué hacemos? No, lo que haremos es lo siguiente fácilmente. Lo que vamos a hacer es ya no llevar a la central terminal de Goldberger, sino llevar a la central terminal de Wilson. Entonces yo quiero ABL porque está aumentado A, aumentar ABL. Entonces tomo las otras dos y las elimino en una otra central terminal que se llama la central terminal de Goldberg. No importa el nombre. Y entonces yo tomo ABL porque he eliminado los dos. No se me mete. Y lo mismo voy a hacer para sacar ABL, elimino este ABL y la ABF, y lo mismo voy a hacer para sacar ABL, elimino ABL y ABL. Y así tengo aumentado. Entonces ahora mi electrocardiograma ya no va a ser así chiquito, sino va a ser así grande. Y naturalmente esta es una derivación no aumentada, y esta es la derivación, entonces este sería BF, este sería ABF. Entonces es mucho más comprensible. Entonces teníamos las derivaciones unipolares de los míos. Magnífico. Entonces ya teníamos aquí D1, D2, D3, ¿cierto? Lo que me está faltando es incorporar a estas derivaciones bipolares, estas derivaciones unipolares. Entonces, otra, las derivaciones ABF. ABL, el hombro derecho. Eso es de la pierna izquierda, que le ponemos aquí abajo para que sea más ligado. El foot, y de ahí viene la F. De L, de left, L, de ahí viene la L, de ABL, de ABL y de ABF. Derecho, izquierda, pie. Magnífico, entonces aquí me estaría faltando ABF, ya he puesto ABL, me está faltando ABL. Y tengo mi sistema de 6. Pero hay gente muy brillante en esto. Enrique Cabrera, cocina mexicano, que empezó a debatir con su maestro en el Instituto Nacional de Cardiología de México. Enrique
Enrique Cabrera era el discípulo y Demetrio Sodi Pallars era el maestro, y era un discípulo brillante que se le empezó a enfrentar al maestro en conceptos y que usted entonces cierta rivalidad entre maestro y discípulo. A mí no pasa nada, siempre que sea respetuoso en ciencia, que bueno. Entonces decidieron mandarlo a París a perfeccionarse en electrocardiografía. Sabía más que los franceses y los europeos que estaban saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces empezó a dar cátedra, a enseñar. El becario que fue a aprender fue a enseñarse en realidad, porque este era pianista, matemático, físico, fisiólogo, cardiólogo, médico, pintor, tocaba el piano, era un genio. Enrique Cabrera. Su primer libro salió en francés, en París, publicó, y luego recién publicó en español en Ciudad de México. Y él, desgraciadamente, siguió sus problemas en el Instituto Nacional de Cardiología de México porque era comunista, y en ese época hablar de comunista era como hablar del diablo. Entonces le hicieron la vida imposible y tuvo que refugiarse en Cuba porque acababa de ganar Fidel Castro al llegar al poder en el 1959 de enero, y él tuvo que emigrar y se fue a Cuba y siguió produciendo. Y la tragedia de los genios. Anoche estaba en un concierto de Beethoven aquí en La Paz, y revisando su biografía, era sordo, totalmente sordo, estaba produciendo toda una sinfonía. En qué condiciones difíciles. Él empezó a perder la vista, a perder a los genios. Le descubrieron un tumor en el lóbulo occipital, que ustedes saben que está ausente de la visión. Entonces lo llevaron a Moscú, operaron y murió. Y un hospital de La Habana lleva su nombre. Yo tuve la virtud de conocer a uno de sus compañeros, personalmente a su secretaria, que me contaron infinidad de anécdotas que algún día se las revelé a ustedes. Y resulta que el hospital de él fue, y aquí viene todo eso, el que creó la circunferencia, entre otras cosas, ¿ah? La circunferencia de Cabrera, donde le puso grados, 0 grados aquí, menos 30, todo negativo, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150 grados, por supuesto, y esto menos 180 grados, pero de aquí también más 30, carga con signo positivo, grados, por supuesto, más 60, más 90, más 120, más 150 y más 180. O sea que 180 es más menos 180, menos más 180. Participa dos. Esto sirve para determinar la suma de los vectores del electrocardiograma. ¿Qué es lo que se llama el eje eléctrico? Y no hay que confundir con el eje anatómico. Porque saben ustedes que el eje anatómico, que se maneja en anatomía, va de la base del corazón al ápex. Tiene una ubicuidad de arriba a abajo, de delante, de atrás a adelante, de derecha a izquierda, así como está. Este es mi boli, así. Así. El eje longitudinal, hay otros ejes transversales, ¿verdad? Y hay otro eje anteroposterior. Porque el corazón gira como un reloj, aquí, como están viendo ustedes, entre el anteroposterior. Aquí va a girar en este sentido, y naturalmente el corazón no está inmóvil, el corazón se mueve, el diafragma se mueve así, el corazón se mueve junto con el diafragma, y además puede girar de un lugar a otro en diferentes sujetos de acuerdo a la constitución. En los flacos, como el servidor, tiene la verticalidad; en los gorditos, atléticos, pues más horizontales. En las mujeres embarazadas, igual. Usted tiene aquí, puede variar el eje, me dice, claro que puede variar. Si usted tiene aquí una dama que tiene su corazón vertical, se embaraza,
Entonces inmediatamente, que es fisiológico, el embarazo, entre paréntesis, empieza a empujar y resulta que este corazón que está verticalizado se va a horizontalizar. Lo que está a más 90 grados está, qué sé yo, a 0 grados. Y de hecho con la respiración varía un poquito el eje, ¿no? En inspiración y en expiración. Y además el eje varía con los bloqueos de rama y con las hipertrofias. Si se hipertrofia el ventrículo izquierdo, naturalmente este mi eje, normalmente voy a poner dos derivaciones. Sí, normalmente mi eje está aquí, es el eje normal del corazón. Eléctrico. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo está, pues ahí, caballero, 70% de la masa muscular del corazón está en el ventrículo izquierdo. Ya hemos dicho en otra clase. Te quiero con todo el ventrículo izquierdo, no con todo el corazón. Basta eso. Listo. Por eso está entre 0 grados y más 90, porque ahí está el ventrículo izquierdo. Ah, pero si hipertrofió el ventrículo izquierdo, ese es otro cuento. Ese es otro cuento. Entonces va a desviar hacia hiperdesviación hacia la izquierda entre 0 grados y menos 90 grados. Ah, no, pero el que se hipertrofió el derecho. Entonces cambia la cosa. Puede estar, si se hipertrofió el derecho, puede estar aquí o aquí, incluso en casos extremos. Entonces, resulta que el eje eléctrico del corazón puede variar no solo por los factores extrínsecos, como es la posición del corazón dentro del tórax, sino también por factores, sobre todo, por factores intrínsecos derivados de bloqueos del rama y de hipertrofias ventriculares. De manera que el eje eléctrico es fundamental para la comprensión del ventrículo. Pero eso es en el plano frontal, en el plano horizontal, compañeros. En el plano, violentamente, como diría un profesor mío. Si aquí está el corazón, necesito yo hacer un corte transversal para ver aquí una derivación, otra derivación de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a ver no solamente lo que es aquí, como decíamos aquí, en el plano frontal, que eran las derivaciones bipolares y unipolares, yo lo estaba viendo al sujeto así, de frente. Y lo que aquí arriba, abajo, derecha, izquierda. Ah, pero aquí también tengo derecha de izquierda. Me está faltando ver en profundidad. Y ahí tengo estas derivaciones que me permiten ver en profundidad. Es verdad. Si llamamos, qué sé yo, X y Y', este eje de este otro X', a esto lo llamaremos Z'. Estoy viendo en profundidad, estoy viendo el electrocardiograma en 3 dimensiones. No solamente el tiempo, frecuencia cardíaca, sino también alto, ancho y profundidad. No solamente tridimensional, sino además tiempo. La tetradimensionalidad del espacio y el tiempo que tienen ustedes registrado en el electrocardiograma. Porque el electrocardiograma se toma también la frecuencia cardíaca. Ahora las computadoras que lo hacen directamente, antes se enseñaban cómo sacar. No tiene sentido porque ahí está ya el dato que usted necesita. Si quiere saber cuál es la formulita, pues consulte su librito. Pero la práctica, la información fundamental de la que les estoy dando, en la que el eje eléctrico es la suma de todos los vectores del corazón. Hay vectores que se están activando en el orden que estoy señalando al corazón, en ese orden de aparición. Y además, si yo uno todo esto, tengo un vectorcardiograma que está girando en sentido antihorario. Algo es mucha complicación, lo simplificaré. Entonces aquí tengo un vector septal, aquí en pared de la pared libre del ventrículo izquierdo y otro basal. Aquí le llamaré este 1, a este 2,
y este 3. Ah, no, quiero simplificar más, tengo el eje eléctrico, que es la suma vectorial de todo esto, tengo el eje eléctrico de potencial. Y este va a variar en función del individuo y en función de las variaciones que tenga patológicas, que tenga electrones. He tratado de comprimir al máximo, porque el tiempo que nos han dado para el eléctrico es extremadamente breve. De todas maneras, siempre estoy a sus órdenes, estoy en las prácticas y en las tablas, como quieran me buscan. Y compañeros, he seguido las próximas clases al que vendrá después de mí, porque hay ciclos que se cumplen en esta vida. Yo creo que debo retirarme y dar paso a la juventud para que nuestra facultad siga avanzando. He tratado de casi 36 años de cumplir con ustedes, de manera que la mayor satisfacción que tengo en mi vida es haber servido a la